Muy buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Muy bien, profesora Consuelo, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias Luis. Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra sesión número 3 del curso de responsabilidad social. Primero que todo les recuerdo, la clase se está grabando de tal manera que si la quieren volver a chequear, pueden acceder a ella a través de sala virtual en el link grabaciones en la nube y por fecha pueden acceder a las clases. Bien, bueno, antes de partir, entonces comentar, ¿no? Que la semana anterior no tuvimos clase debido al feriado que precisamente era el día lunes, así que en efectivo hemos tenido una única sesión sincrónica y durante esa sesión sincrónica, nosotros en la primera parte hicimos una descripción detallada de la asignatura, la forma de trabajo y las evaluaciones. Como tuvimos este espacio del feriado, considero que es bien importante en los primeros minutos de esta sesión reforzar información importante que tratamos en esa primera sesión sincrónica. Así que voy a partir por ahí para puntualizar concretamente en referencia a la asignatura y las evaluaciones. Entonces, esto también muy útil para ustedes en tanto que puedan organizar su trabajo. Recuerden que nuestro curso tiene 13 semanas que están distribuidas para el trabajo en 3 unidades y es un curso de modalidad online, por lo tanto, el curso ya está predefinido en cuanto a contenidos, actividades, evaluaciones y fechas de realización. En este calendario que les estoy mostrando acá, que es tomado desde el sílabus de la asignatura, fíjense que cada semana tenemos diferentes tipos de actividades, pero las que se resaltan en amarillo son las actividades calificadas, ¿sí? Que denominamos sumativas. Así que si ustedes se fijan, por ejemplo, esta semana, que es nuestra tercera semana, tenemos nuestra primera evaluación calificada que es individual y corresponde a participar en un foro que ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Y luego vemos que intercaladamente vamos a tener semanas con actividades que son formativas. Estas formativas no son calificadas y la idea es que se realizan para reforzar información, conceptos que estamos trabajando en el curso, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, se intercala, sumativa, formativa, así sucesivamente. En la totalidad del curso, nosotros vamos a tener 7 calificaciones. Em, la primera, como les acabo de decir, es individual. Las que siguen desde la semana quinta hasta la semana 13 son actividades grupales, ¿sí? Entonces, de ahí también resalto la importancia de que todos podamos estar configurados en un grupo de trabajo. Estaba chequeando plataforma, ahora podemos ver el detalle que todavía quedan algunas personas sin vincular en un grupo. Entonces, importante entonces considerar que la mayoría de actividades del curso son calificadas en grupo. Las únicas que son individuales son la primera, esta que vamos a hacer esta semana, que es la sumativa 1, y la última, que corresponde a una actividad individual también, que es el módulo de sostenibilidad y que es un módulo que está anclado en el curso para desarrollo autónomo, ¿sí? Entonces, cada uno ingresa, desarrolla el módulo, una serie de pequeños test y con esto desarrollamos la séptima calificación que corresponde a un 10% de la asignatura. Entonces, esto me parece que es súper importante que lo tengan en consideración. Vamos a ir intercalando actividades calificadas en lo sucesivo. Bien. Y también la importancia, ¿no? De configurarnos en un grupo. Otra información importante para resaltar es que recuerden que nosotros trabajamos semanalmente, ¿cierto? Los recursos, la estructura del curso es semanal, pero para nosotros la semana empieza el día miércoles
y termina el martes de la semana siguiente. Por lo tanto, hoy lunes ya estamos cerca al cierre de la semana número 3, semana en donde tenemos una actividad sumativa, razón por la cual de manera transversal se dio la indicación de que todos los cursos de responsabilidad social que tenían clase el día lunes se hiciera una extensión en el tiempo de realización de esta primera actividad, ¿cierto? Porque recién nosotros estamos ya concretamente hablando de esa actividad. ¿Hasta cuándo se extendió? Hasta el día viernes. Entonces, la actividad normalmente se cerraría mañana, pero se extendió hasta el viernes, de tal manera que quienes teníamos clase el lunes pudieran tener el tiempo suficiente para desarrollar adecuadamente su participación en el foro, ¿ok? Esa información de extensión hasta el día viernes yo se las envié a través de anuncio, pero obviamente lo estoy reforzando aquí en la clase. Eso entonces quería puntualizar como información ahí referente en torno a las actividades y estructura de trabajo en el curso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Mm. Sí, profesora, a ver, quería entonces para ya reforzar lo que usted dijo, Ujú. la actividad que hay que entregar el día viernes es individual. Es individual. Sí, Ah, correctamente. ya, perfecto. Y la última que yo veo también es individual, la de la semana Esta 3. es la de, es que fíjate que está fuera de la semana, está fuera porque es como anclada al curso, ¿sí? Pero ¿Sí? también es individual. Sí, esta que se Ah, llama módulo de sostenibilidad. Las de la tercera unidad, esta que vemos aquí, es decir, semana 11, semana 13, son actividades grupales porque en la tercera unidad, después de haber visto elementos conceptuales y aplicados en torno a la responsabilidad social, esta tercera unidad es una unidad en donde ustedes van a hacer una propuesta de intervención social. Entonces, esta última concretamente es el avance de su propuesta en la semana 11 y la semana 13 ya es la entrega final de propuesta. Entonces, todo esto es trabajo grupal. Cerramos con trabajo grupal. Y otra cosa ahí también para resaltar, fíjense que nuestro curso no tiene examen final. Nosotros trabajamos las 13 semanas y se calcula con la debida ponderación de cada calificación la nota final de asignatura con aprobación de nota igual a 4 o superior. ¿Mm? Eso. me quedó claro. Muchísimas gracias. Ok, perfecto, Luis. Eso entonces me parecía importante, ¿no? Partir con esta información para que tuvieran ustedes la claridad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver el detalle de en qué consiste esta actividad de la semana 3, ¿ya? Pero es necesario que hagamos un ejercicio recordando qué hemos trabajado las semanas anteriores. Entonces, en la primera semana, nosotros estuvimos haciendo una introducción en torno a definiciones básicas de lo que es la responsabilidad social, reconocimos cuáles son los principios de la responsabilidad social, luego llegamos a hablar sobre la distinción de lo que es responsabilidad social empresarial, responsabilidad social de las organizaciones y lo vinculamos con la ley, con la norma ISO 26000, ¿no? En donde se definen los parámetros para que una empresa o una organización sea socialmente responsable. En la semana 2 ya trabajamos sobre otro ámbito de la responsabilidad social que es la responsabilidad social universitaria. Entonces ahí vimos en qué consiste y cómo las universidades dan cuenta de su acción socialmente responsable a través de 4 líneas concretas que tienen que ver con la estructura académica administrativa, línea de investigación, línea de formación y la de vinculación con el medio, ¿ya? Después de tratar toda esta parte de conceptual de la responsabilidad social, entramos ya a la semana número 3, que es esta semana en donde nos encontramos. Y el tema de esta semana es concretamente el enfoque de derechos humanos y políticas públicas. Entonces, esta semana estamos abocados a revisar
recursos en torno a esta información. ¿Cuáles son esos recursos? Entonces, aquí se los estoy mostrando en la página. Iniciamos con tres archivos tipo podcast, en donde en un tiempo bien acotado, cada podcast más o menos es de 2 minutos y medio, se habla en torno a lo que es el enfoque de derechos humanos, qué son los problemas sociales y se dan ejemplos, así como las políticas públicas, ¿sí? Esos son los primeros recursos que hay que revisar. Después, paso a la siguiente página. La información que aparece es eh, que la actividad sumativa calificada es un foro. Adicional a los tres podcasts, hay otro recurso que debemos leer y es este que dice documento de CEPAL. Entonces, el documento de CEPAL es este que les estoy sombreando acá, que es el resumen de una presentación a la CEPAL en torno al enfoque de derechos en las políticas públicas. Y aquí, con el fin de que su participación en el foro tenga mayor sustento, les sugiero que también lean el texto que está al cierre de la semana. Ya les voy a mostrar entonces. Acá nos encontramos en la página de la sumativa 1. Yo me adelanto 2 páginas más, ¿sí? Siguiente. Y luego siguiente. Mm. Y van a ver en la parte de gestión del trabajo personal un documento que considero que está bien bueno para que ustedes puedan leer. Ya les voy a decir qué concretamente, para que su participación en el foro tenga mayor sustento. Este documento es una guía para incorporar derechos humanos en políticas públicas en Chile, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es clic en el documento, aquí lo tengo ya abierto, y lo que yo les recomiendo es que revisen este apartado en torno a enfoque de derechos en Chile, ¿sí? De la página 17 en adelante, más o menos hasta la 40. Ahí, ¿cierto? Van a tener más sustento, más información, como les digo, para hacer su participación en el foro. Entonces, en resumen, tenemos este documento, ¿sí? Los tres podcasts y el archivo de la CEPAL, que serían los recursos de esta semana 3. Ya con esa información, ¿cierto? Vamos a pasar a chequear las instrucciones de cómo vamos a participar en el foro. Entonces, el foro lo encuentran aquí en esta página que dice Semana 3, Sumativa 1. ¿Ya? Van a ver que hay un instructivo de participación en el foro, ya lo vamos a leer en detalle. Y si ustedes siguen avanzando en la página, van a encontrar el rectángulo azul para empezar a hacer su participación. Algunos de ustedes ya han participado, ¿se fijan? Pero pues antes de chequear esto, vamos a ver las instrucciones. Las instrucciones las tengo aquí abiertas. Vamos a revisarlas y obviamente a despejar cualquier duda que pueda surgir. Para participar en el foro, entonces, como les decía, debemos tener en consideración los recursos que ya hemos trabajado en semana 1 y 2, que tienen relación con todo lo referente a responsabilidad social, definiciones tanto global, empresarial, de organizaciones, ley ISO 26000 em, y con ello, y responsabilidad social universitaria. Y luego los recursos de la semana 3, que son los tres podcasts, el documento de la CEPAL y el de la página 17 que les mostré, la guía. Con esos documentos, ¿cierto? La idea es que vamos a pasar a hacer esa participación. ¿En qué consiste la participación del foro? Ese foro hay que responderlo en 2 etapas. Vamos a ver primero la primera etapa que está aquí resaltada. En el foro, cada uno debe responder a la pregunta, ¿cuál es el mayor desafío en cuanto a políticas públicas con enfoque de derechos humanos que usted considera más urgente? Es una pregunta personal, ¿cierto? Para algunos puede ser que el desafío mayor sea el acceso al agua potable, para otros que sea el trabajo, para otro el acceso a la educación. ¿M? El desafío que para cada uno sea primordial. ¿Cómo responder a esa pregunta?
Primero, vamos a identificar ideas, acciones o conceptos que expliciten, ¿cierto? Que cuál es ese desafío que considera cada uno, pero esos deben estar sustentados en los recursos de aprendizaje de la materia, ¿cierto? Entonces, como les decía, lo que hemos revisado en la semana 1, 2 y los textos de la semana 3, como el documento de CEPAL, cada vez que se haga mención a algún documento, hay que citarlo en formato APA. ¿Bien? Entonces, esa es la primera parte de esta respuesta. Entonces, ustedes responden, ¿cuál es ese mayor desafío? Sustentando en los recursos, ¿cierto? Y haciendo el sistema de citación y referencia bibliográfica en APA. Recuerden que la cita va en el texto y al final va la referencia en listado APA. Posteriormente, deben dar 3 ejemplos de iniciativas de su entorno. Su entorno puede ser el sitio donde viven, su área de trabajo, ¿cierto? Su sitio de trabajo, en donde ustedes encuentren iniciativas donde podamos observar enfoque de derechos y que se relacionen con la responsabilidad social. 3 ejemplos de su entorno cercano. También, si ustedes, por ejemplo, los quieren citar, los pueden citar, ¿ya? Ahí en esa primera parte de la participación del foro, en esta primera etapa. Entonces, la primera etapa es responder a la pregunta con estas indicaciones y luego dar 3 ejemplos de iniciativas de enfoque de derecho. La segunda etapa del foro corresponde a responder a otro compañero, ¿cierto? Entonces, retroalimentar la participación de un compañero indicando si están de acuerdo o no con la respuesta de su compañero y sustentando el por qué, ¿no? En un argumento, parafraseando. Lo importante es justificar el por qué están o no de acuerdo con la participación de su compañero. Esa es la participación del foro. Entonces, etapa 1, mi respuesta individual a la pregunta con 3 ejemplos de iniciativas y luego responder a un compañero. Recomendaciones base, ¿cierto? En cuanto al orden, coherencia y claridad de la escritura, cuidar ortografía y redacción y cumplir con aspectos formales indicados. ¿Cuáles son los aspectos formales? Acá están descritos. Para la extensión de la primera parte de la participación del foro, es decir, etapa 1, en donde ustedes responden a la pregunta y dan 3 ejemplos, la extensión está entre 300 palabras y máximo 500. Para ello, se recomienda usar este tipo de letra con este tamaño y el incorporar las citas y referencias en formato APA, ¿ya? Entonces, las citas en el texto y al final de su participación, el listado de las referencias en formato APA. Si siguen ustedes revisando este documento, luego continúa la rúbrica de evaluación. Entonces, en esta rúbrica se detallan los criterios para evaluar. La primera parte, el que identifiquen esos conceptos y acciones de responsabilidad social en referencia al desafío que ustedes eligen. Luego esa fundamentación a partir de los recursos de aprendizaje que hemos tratado en las semanas de clase. Posteriormente, el que den esos 3 ejemplos de las iniciativas de enfoque de derecho en su entorno. Luego, la intervención a la participación de un compañero y terminan con aspectos formales de ortografía, redacción y la incorporación de las referencias en formato APA. Entonces, como se pueden fijar, ¿cierto? La rúbrica está adecuada al documento o a la participación en el foro para evaluarla. Entonces, en esta parte de las instrucciones, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta para aclarar. ¿Preguntas? Bien, considero que está bastante clara la indicación. Entonces, ya en el foro, vamos a chequear aquí. Varios de ustedes han incorporado ya su participación, ¿cierto? Y, por ejemplo, en esta.
que noto hacia la rápida, no he leído el contenido, pero que puede estar faltando ahí la cita y la referencia del texto al cual hacen mención para sustentar su opinión, ¿sí? Entonces, recuerden, en el caso de quienes ya participaron, pueden, y sugiero yo, responderse a sí mismos complementando la respuesta anterior. Por ejemplo, incorporando las referencias que les pudieron haber hecho falta, ¿ok? Para que tengan... precisamente ahí Daniel me estaba haciendo una pregunta en torno a ello. El problema es que cuando ustedes responden, ya no se puede, cuando publican su aporte, ya no se puede editar. Pero lo que yo les sugiero, por ejemplo, si quieren complementar algo, es que se autorrespondan y ponen una nota que diga bibliografía empleada o corrección de este aspecto, bueno, lo que corresponda, ¿ok? Esa es la manera, porque ya una vez cargada la participación no la podemos editar, ¿ya? Respondiendo ahí a tu pregunta, Daniel. Entonces, ahí, por ejemplo, el caso de Bastián, se responde aquí incorporando la referencia a los textos que consultó. Y obviamente ya para la segunda parte en donde comentamos la participación de otro compañero, pues es solamente, fíjense aquí, Yasmín lo incorporó adecuadamente, ¿cierto? Con citas en el texto, haciendo mención a los textos que hemos tratado en el curso, Balay, Cecchini y demás. El listado de referencias está perfecto ahí. Em, Falta es que alguien comente, ¿cierto? Su participación. Bien. Y en eso consiste, entonces, cada uno hace su participación individual, respondiendo a la pregunta y dándote tres ejemplos de aplicación en el entorno, y luego comentan la participación de otro compañero. En eso consiste esta primera actividad calificada. Bien. Para responder, ¿no? Entonces, recuerden que quienes lo van a hacer por primera vez, en el recuadro azul que está ahí, pinchan y van a ver que se activa el editor de texto. Ustedes pueden tener su respuesta ya escrita en otra página y copiar y pegar o escribir aquí directamente. Si ustedes se fijan, el editor de texto tiene una herramienta al final que me va haciendo conteo de palabras. Recuerden que máximo pueden ser 500 palabras, excluyendo las referencias, ¿no? Y cuando ya están seguros de que su respuesta está adecuada, revisaron ortografía, redacción y demás, hacen clic en responder y con eso ya envían su respuesta. Y para responder a otro compañero, por ejemplo, quiero responder a Bastián, entonces me ubico aquí al final de su participación, hago clic en responder y defino con mi argumento si estoy de acuerdo o no y le doy responder. Eso es todo, ¿ya? Eso es básicamente la participación en el foro de esta semana que corresponde a la primera evaluación sumativa. Entonces, recuerden, es la semana 3 sumativa uno. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? Profesora, una consulta. Con respecto a la participación de responder a otro compañero, ¿solamente se permite responderle a uno o puede ser a varios más? Y si eso Eh, suma en el puntaje. ya. La indicación es solamente responder a un compañero, ¿cierto? Entonces, no suma el que hagan más comentarios de uno, ¿sí? Es como la indicación base. Así que para quienes, por ejemplo, tengan completa su primera parte y hayan respondido a un compañero con un argumento y demás, tienen el puntaje completo de la participación. ¿M? Con un compañero que respondan es suficiente. Muchas gracias. Ujú. Bien, Luis. Ok. Entonces, esta es la actividad, ¿cierto? Bastante clara, eh, que les recuerdo, y aquí está indicado, ¿no? Hasta el día viernes 10 de julio, ¿no? Se extendió por aquello del feriado que les comentaba al inicio. Em,
Y ahora, antes de que se nos acabe el tiempo de clase, también recuerden que yo siempre aprovecho, como estamos en una interfase de semana entre cierre e inicio, comentarles un poco de lo que viene para la próxima semana, para la semana número 4. Entonces, en la semana 4, el tema que nosotros vamos a tratar, voy a dejar aquí de compartir, el tema que nosotros vamos a tratar es el de el enfoque de género, ¿sí? Ese es el tema de la semana 4. Van a encontrar una serie de recursos en torno a aquello, ¿no? El primero es un recurso en donde se ubica precisamente a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos del enfoque de género desde el punto de vista social y no desde un punto de vista de igualdad biológica, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver evidenciado a nivel de las organizaciones, a nivel empresarial, ¿sí? Que implica una eh, igualdad de oportunidades a nivel tanto horizontal como vertical, ¿cierto? En las instituciones. Mm, y se dan algunos ejemplos, ¿no? De iniciativas internacionales en donde a través de la legislación se da cuenta de cómo se hace el enfoque, cómo se aplica este enfoque de género. ¿Ya? Entonces hay varios recursos ahí para que ustedes revisen. Y luego de revisar esos recursos, la actividad de la semana, que es formativa, la de la semana 4, quiere decir que no es calificada y es muy sencilla porque después de ver los recursos, pues básicamente lo que tienen que hacer es participar de un archivo interactivo en torno a reforzar elementos conceptuales del tema de enfoque de género. Ahí también se van a tratar algunos temas relacionados con eh, la ley de no discriminación por género, obviamente. También hay un texto que habla sobre lo que es el acoso sexual en diferentes ámbitos, nuevamente legislativo también. Así que hay varios recursos que están dispuestos para que los revise. ¿Ok? Entonces, eso es lo que compete ya para la siguiente semana, actividad formativa, para que vayamos avanzando en aquello. Y lo otro que estaba chequeando acá era precisamente los grupos del curso. em, Ahí en este momento, 10 grupos ya conformados. Recuerden que establecimos que los grupos iban a estar conformados entre 4 o 5 integrantes y todavía hay 7 estudiantes que no están vinculados a un grupo, ¿ya? Y recuerden que les mostré al inicio que gran cantidad de las evaluaciones en el curso son grupales, así que todavía tenemos tiempo para que quienes no están vinculados se puedan vincular. Así que lo que voy a hacer es que les voy a enviar un anuncio con la información de quiénes están sin grupo y cuáles son sus correos electrónicos institucionales para que se puedan comunicar, ¿sí? Eh, Aquí para que podamos ir avanzando, ¿sí? No sé, no recuerdo si en la primera sesión, cuando hicimos el inicio del curso, ustedes se organizaron con algún WhatsApp grupal, no recuerdo. Porque esa es otra alternativa, ¿no? En que a través del WhatsApp se comunican, se pueden configurar más fácil los grupos. Pero sin embargo, voy a hacer esto de enviarles la información de quién está sin grupo para que se puedan organizar. Con los 7 estudiantes, perfectamente podemos hacer 2 grupos nuevos, ¿sí? Así que enviaré esa información para que ustedes se puedan contactar y se autoinscriban, ¿ya? En la plataforma. Eso, estimados. Entonces, em, ya para cerrar, quiero puntualizar un poco aspectos teóricos que están presentes en este documento de el enfoque de derecho de esta semana, el que les mostré que estaba al final de la semana, la guía para la incorporación del enfoque de derechos en políticas públicas. Entonces, ahí tengo un pequeño resumen al cual quiero referirme. Ay, antes de presentar, voy a compartir pantalla para puntualizar un poco y que de aquí ustedes también puedan tomar
algunas ideas para responder en el foro. A ver, aquí estamos. Entonces, el documento es ese enfoque de derechos en las políticas públicas en Chile, es específicamente ese capítulo. Mm, ¿A qué se refiere esto del enfoque de derechos? Entonces, la idea es que el Estado en cualquier nación, ¿cierto? Es garante principal, es quien tiene el deber de organizar, definir, legislar la estructura organizacional del país, ¿cierto? Y como garante debe respetar, proteger y cumplir los derechos a través de políticas que sean coherentes. Pero ¿cómo es esa estructura de base? Entonces, todo Estado debe partir de una norma o barco o marco base, ¿cierto? En nuestro caso, a nivel internacional, la norma que rige a países que se acogen obviamente a ellos son los derechos humanos. La Carta de los Derechos Humanos es el punto de partida, el marco estructural de las naciones. Y a partir de ese marco estructural, ¿cierto? Los gobiernos o los estados orientan el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas, ¿ya? Entonces, las políticas públicas son una serie de acciones concretas que están diseñadas por el Estado para intervenir, ¿cierto? Y desarrollar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Normalmente las políticas públicas se dirigen a población que tiene alguna descompensación, ¿cierto? Por ejemplo, desigualdad en adquisición, en poder, ¿sí? Alguna necesidad que no esté debidamente cubierta, sobre ella se deriva o se genera una política pública. Entonces, hay políticas públicas en diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, alimenticio, estructural, demás. Pero el foco siempre es corregir cualquier desigualdad que exista en la población o alguna práctica discriminatoria, ¿ya? En esta relación, fíjense que aquí estamos relacionando lo que es el enfoque de derechos con las políticas, es un actor o un engranaje muy importante a quien va dirigida la política pública. Y es que antiguamente, ¿cierto? Se consideraba que en la política pública se le daba a las personas, ¿sí? Beneficios, pero las personas eran entes pasivos. La nueva visión que se está ejerciendo ahora es que hay un cambio de percepción o de perspectiva y los sujetos son sujetos de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Las personas, grupos y pueblos ya no son beneficiarios, sino son titulares activos, con lo cual no solamente a través de una política pública van a recibir un beneficio, sino que ellos deben participar activamente de reconocer cuál es la falencia, ayudar a proponer ideas de solución y ejecutarlas. Con ello se logra que las personas, ¿cierto?, sean entes activos y que no solamente reciban un beneficio, sino que ayuden a instaurar ese beneficio y a preservarlo y a comunicarlo. Entonces, fíjense en la importancia que tiene este enfoque que relaciona la orientación o el enfoque por derecho, las políticas y el papel crucial activo que deben tener las personas. ¿Por qué entonces es necesario incorporar este enfoque, ¿no? Para dar legitimidad desde el punto de vista de que la nación acoge derecho internacional, como en el caso de los derechos humanos, que tiene principios universales como la libertad, la igualdad y la dignidad, en términos de sostenibilidad, ¿cierto? Porque eh, no solamente el beneficio es directamente a las personas, sino a su entorno, garantizando que el impacto que se pueda generar por el desarrollo cotidiano, ¿cierto? No afecte a las futuras generaciones.
El tercer punto, el empoderamiento, ¿no? Ya pasar de ser pasivos, beneficiarios, a personas activas que son em, generadores e impulsadores de acciones en beneficio de su comunidad y la responsabilidad, ¿cierto? En torno a el reconocimiento de cuáles son esas necesidades reales de la población, el uso transparente de los recursos, ¿no? A nivel estatal, porque recuerden que todo esto que estamos nombrando hace parte de procesos asociados a la aplicación de políticas públicas. En el texto se reconoce que hay una tensión, ¿sí? Las políticas públicas parecieran ser rígidas, pero no. Eh, lo que sí plantean es mínimos de calidad, de prioridad, responsabilidades, pero en el ciclo en que se van generando implican que hay adaptación o actualización en torno a el impacto que se tiene posterior a la aplicación de la política pública. ¿Cuáles son los principios transversales que apoyan a toda política definida? La igualdad y la no discriminación, ¿cierto? Igualdad formal y sustantiva, un trato razonable. Otros, la presencia de mecanismos de reclamo, ¿no? A través de canales administrativos o judiciales donde las personas puedan comunicar, ¿cierto? Cualquier problema que se presente. Incentivar la participación social, ¿cierto? Tanto en, como les decía, reconocer el problema, diseñarlo, implementarlo, evaluarlo y perpetuarlo, así como un sistema transparente de información y rendición de cuentas. Esos son los principios transversales que deben acompañar a toda política pública, ¿no? eh, y pasa de ser una lógica del servicio a una lógica de derechos exigibles, ¿no? Porque estamos en línea con los derechos humanos. Bien, ¿cómo sería un ciclo para la generación de políticas públicas? Entonces, primero la definición del problema, a partir de ese problema, diseñar una alternativa de solución o de mitigación. Posteriormente vendría el proceso de la implementación con la definición de gestión, recursos, infraestructura necesaria, todo lo que sea requerido para aplicar la política pública. Posteriormente el proceso de la evaluación en torno a la evidencia, los resultados y el seguimiento y monitoreo, lo que lleva a que si se detectan falencias o oportunidades de mejora, estas puedan ser nuevamente incorporadas, redefiniendo el problema y volviendo a iniciar el ciclo. Bien. Entonces, estas ideas, este punteo que les estoy presentando, nos lleva a reconocer que una política con enfoque de derechos debe partir siempre de problemas de desigualdad o vulneración, ¿cierto? En lo que se conoce como un problema social que afecta a parte de la población. El Estado es garante y las personas titulares de derecho, pero con característica de ser participantes activos, ¿no? Incorporan participación, información, reclamos y rendición de cuentas en su estructura. Siempre se deben priorizar los grupos que estén más vulnerados para garantizar que tengan una mejor calidad de vida y llevar procesos de evaluación y monitoreo. Entonces, eh, esta orientación de política pública asociada al enfoque de derechos garantiza que la nación esté orientada a cumplir con estos principios internacionales, ¿no? Bien, ese era un poco lo que les quería comentar, eh, que está detallado en ese texto de la guía, este que les muestro aquí, de enfoque de derechos humanos. Y ahí, como les digo, pueden tomar información, idea o más sustento para su participación en el foro. Ok, bien. Entonces, con esto estamos llegando al cierre de la sesión. ¿Qué hicimos en clase hoy? Revisamos elementos estructurales de la asignatura, reforzamos cuáles son las actividades calificadas, la importancia del trabajo en grupo. Luego revisamos cuál es la actividad de esta semana 3, que su realización está extendida hasta el día viernes y que consiste en la participación en el foro. Y luego introducimos
el tema de la semana número 4 que tiene que ver con enfoque de género. Bien, entonces con esto estamos ya llegando al cierre de la sesión. Si no tenemos más preguntas, quedo pendientes de enviarles la información de quienes están sin vincular con un grupo para que durante la semana o la siguiente podamos ir ya terminando la constitución de los grupos. Perfecto. Bien, muchas gracias ahí por el comentario, Daniel. Entonces, a todos les deseo que tengan una muy buena noche y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesora. Que tenga buena semana. Igual para todos. Buenas noches.